esta preciosa y bendita noche en la cual vamos a tomar un tiempo muy especial de parte del Señor para poder seguir platicando con una temática muy linda, la cual este año precisamente hemos establecido dentro de ese proceso de formación ministerial una temática que va dirigida propiamente a aquella función y a aquella operación en la que Dios nos permite como misioneros desarrollarnos y por supuesto poder también prepararnos para que en algún momento y en la oportunidad que Dios pueda conceder a cada uno, nosotros estar dispuestos, pero más que dispuestos también estar preparados. Así es que todos reciban un saludo muy cordial de Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenezer, por si hay alguien por ahí que nos esté siguiendo o esté viendo estas transmisiones y tal vez tiene la inquietud de dónde es que nosotros estamos operando de parte del Señor. Precisamente estamos ubicados en la 13 Avenida 1-82 de la zona 1. Así es que cordialmente invitados, ¿verdad? Y aquellos que pues nos están siguiendo por estas transmisiones de la página de la Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenezer, sean bienvenidos y por supuesto que el Señor les bendiga por ese sentir y esa forma tan especial de que ustedes estén con nosotros. Nuevamente retomaremos hoy día martes esas hermosas enseñanzas que se han estado dirigiendo a través, nuevamente lo digo, de este departamento que hemos denominado formación ministerial. El objetivo primario de esta tarea como iglesia es poder cumplir lo que Efesios capítulo 4 habla al respecto de esa obra de los ministros, es decir, los ministros primarios que Jesucristo ha llamado y que los ha instituido con un gran propósito de poder edificar y preparar a los santos. Y nosotros dentro de esa preparación ministerial también hemos pedido y rogado al Señor para poder tener el cuidado de cada uno de ustedes con el mayor de los propósitos de que podamos ser preparados en todas las áreas, tanto en lo apostólico, en lo profético, en lo evangelístico, en lo magistral, en lo pastoral. Este año hemos dado énfasis a lo que concierne al área y al ministerio evangelístico, es decir, evangelismo, considerando también, por supuesto, esos hermosos ejemplos que vemos en la Biblia a través del apóstol Pablo, que Dios lo levantó como un gran ministro de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y por consecuencia la experiencia que él obtuvo a través de esos viajes misioneros en los cuales pues nosotros estamos tratando y pidiéndole a Dios de seguir aprendiendo para que en su obra existan grandes misioneros, pero también grandes evangelistas que estén dispuestos a seguir adelante con toda esa tarea hermosa que el Señor nos ha dejado. Quiero en el nombre de Jesús hablarles que hoy antes de orar, pues publico ahí el tema que hoy estaremos tratando y es precisamente un tema que se denomina proceso de formación de un evangelista. Yo quiero hacer una palabra de oración antes de que empecemos con esta temática de esta noche y suplicándole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que me conceda la gracia y también el favor de poder entregar este mensaje de parte del Señor a tu vida y que tú diligentemente, pues ahí en tu casita tomes nota de aquellos puntos que puedan ser de mucha importancia para ti, principalmente creyendo que estamos siendo formados como esos ministros que un día estaremos en la obra sirviéndole al Señor. Lo digo por ti en este caso, en mi caso, pues ya tengo ese hermoso privilegio delante del Señor. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa hora,
Pongo mi vida delante de ti, Señor, pero también pongo la vida de todos aquellos hermanos que en este momento estén dando seguimiento a esta transmisión, como también aquellos, Señor, que en su oportunidad y en su tiempo también pondrán atención a este mensaje. Yo te pido que de lo alto tú derrames una unción magistral sobre mi vida y que por medio y la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, este mensaje pueda llegar y provocar y cumplir el objetivo por el cual tú la envías a nosotros. Señor, gracias por toda esa hermosa congregación, Iglesia Cristo para Todos, Señor, que tú has permitido que como un pueblo tuyo siempre estemos interesados en tu palabra y que, Señor, también estemos siendo formados bajo un lineamiento a la luz de tus escrituras. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo y qué bueno es el Señor. Mire, hoy el tema que vamos a abordar, repito, se llama proceso de formación de un evangelista. Dicho tal vez de otra manera, es todo el camino, toda la forma en la que una persona, sea hombre o mujer, debe de aprender para poder llegar a conocer verdaderamente qué es la obra del evangelismo y cómo pueden llegar a alcanzar esa manera y esa talla de ministros, por supuesto, y también gente linda que pueda dedicar su corazón y su vida y su tiempo para esa obra maravillosa. Quiero empezar tal vez puntualizando lo siguiente. A todos aquellos que vean este mensaje, por favor, estamos tratando con el favor del Señor de poderte dejar una instrucción. ¿En qué nos basamos? En la palabra del Señor. Por favor, eso no quiere decir que lo que hoy yo exponga, eso sea en un total y absoluto lineamiento o forma única y exclusiva. No, quiero hacer esa aclaración, por favor. Creo que el ministerio evangelístico es un ministerio que Dios ha dejado, pero que de alguna manera, constantemente, el Espíritu Santo, que es quien da el aviso y es quien da la sazón de esa obra hermosa, hermano, Él tiene el total control y por lo mismo también Él cambia las estrategias. ¿Por qué te digo esto? Porque por lo menos yo en lo personal conozco hombres y mujeres que sirven al Señor en ese ministerio y que de alguna manera cada uno de los ministerios que por lo menos yo he tenido la experiencia de conocer de cerca, hermano, varía uno de otro y a veces muy connotado. Por ejemplo, he conocido ministros evangelistas que han recibido de parte de Dios llevar esa dirección más a lugares como por ejemplo prostíbulos, lugares donde hay mujeres que han sido atrapadas en esa cárcel, a otros que también, gracias a Dios, yo he tenido el privilegio de conocer. Dios los ha dirigido específicamente o puntualmente de estar haciendo esta obra, tal vez en los hospitales o en lugares donde hay ese tipo de necesidad, ¿verdad? Gente enferma y al borde de la muerte, el Señor hablándoles y dándoles esa hermosa oportunidad. Por ejemplo, tengo el privilegio también de conocer gente que Dios les ha hablado específicamente para que hagan esa obra propiamente tal vez en cárceles y lugares donde pues ahí están privados de libertad, ¿verdad? Hombres y mujeres, y que Dios en esa misericordia bendita les lleva. Entonces, ¿a qué te quiero llevar con esto? Es que no podemos unificar, ni no podemos decir y dar una conclusión acerca del ministerio evangelístico, precisamente considerando que Dios, hermano, envía de diferentes maneras y con diferentes calidades de ministros ese mensaje hermoso. Por favor, que no se te olvide, y me tomé este tiempo para hacer esta aclaración
porque creo que precisamente en este ministerio nosotros tenemos que aprender eso, ¿verdad? Que es Dios quien da el lineamiento. Así veo yo en la Biblia que lo hizo con Felipe el evangelista. Fue Dios quien lo dirigió, era Dios quien lo conducía de un lugar a otro, era Dios quien le daba la estrategia en su momento específico. Y por qué no decir, nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos en la Biblia hablar al respecto de que el Espíritu de Jehová me ha ungido para poder proclamar, y empieza a decir el anuncio que Dios quería que él pudiera dar a través del Espíritu Santo. Así es que no se te olvide esa parte. Hoy vamos a hablar acerca del tema procesos de formación de un evangelista. Pero quiero dar mi primer punto en base a una diapositiva que tú vas a ver por ahí, haciendo referencia a que es importante que nosotros entendamos el orden y la forma en que opera un evangelista. Un evangelista está dirigido a través de un ministerio, pero también está influenciado en una obra y por consecuencia también vemos a la persona, es decir, al evangelista, sea hombre o sea mujer. ¿Por qué es importante ver esto? Porque no podemos nosotros, hermano, a orientar o guiar a una persona que ama las almas y que ama el predicar el evangelio sin antes también tener que identificar el orden como Dios ha establecido los ministerios primarios, la obra como una función y por supuesto a las personas a las cuales Dios levanta para esa tarea. Entonces yo veo en la Biblia, y ahí lo vas a ver en tu pantalla, que precisamente Efesios capítulo 4 y versículo 11 dice que el Señor Jesucristo constituyó a unos evangelistas. Yo me voy a dirigir ahí, usted sabe que aparecen los 5 ministerios, pero hoy estamos hablando de este ministerio glorioso que es el evangelismo. Entonces, el evangelismo está también constituido como un ministerio primario. Óigame, un ministerio primario. Por eso hay evangelistas de Dios. Ya vamos a hablar de eso, ok. Pero no es lo mismo, óigame, no es lo mismo, por favor, que alguien que trabaje en la obra de evangelista, hermano, necesariamente sea un evangelista, no necesariamente. Un evangelista sí tiene por obligatoriedad, hermano, hacer la obra evangelística. Sin embargo, existe entonces lo que nosotros conocemos según la Biblia y según Timoteo capítulo 4 y versículo 5, el apóstol Pablo, oiga, el misionero Pablo, con todo respeto lo digo de esa manera, un hombre que pues también tuvo, oiga, las experiencias tales que lo considero yo que son oportunas. Dentro de esos viajes misioneros, él tuvo experiencias como el estar en la cárcel, tuvo experiencias como estar enfrente de autoridades de gobierno, como usted lo ha leído en la Biblia, cuando él va y se dirige hacia Roma, estuvo ante el procónsul o cónsul, una autoridad connotable en aquel lugar, estuvo ante las autoridades, por supuesto, del concilio judío. Y así vemos que dentro de ese viaje y esas experiencias misioneras que tuvo el apóstol Pablo, hermano, él nunca dejó de predicar el evangelio. En diferentes lugares, en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. Entonces, yo quiero en el nombre de Jesús que nosotros aprendamos esto, ¿verdad? No necesitamos estar tal vez considerados como ministros primarios para poder estar en la obra misionera, es decir, en la obra de evangelista, haciendo la obra de evangelista, y el apóstol Pablo se lo hace mención a Timoteo. Ahora vemos también en la Biblia centrar a un personaje llamado Felipe en Hechos capítulo 21 y versículo 8, al cual el apóstol Pablo mismo
en uno de esos viajes que regresa, hermano, y óigame tan lindo, porque él dice que fue a la casa del evangelista Felipe. Entonces aquí ya hace mención la Biblia de una persona. En Efesios 4:11 hace mención de un ministerio. En 2 de Timoteo 4:5 hace mención de la obra. Y vemos, por supuesto, en Hechos 21:8 hablar acerca de el evangelista, es decir, la persona. Y quiero, por favor, que tomemos esto en cuenta. ¿En qué nos podemos llegar a basar para poder dar una instrucción como esta? Y poder decirle a alguien cómo podemos llegar a formar o ser nosotros formados para llegar nosotros a participar en un ministerio tan hermoso como el ministerio de evangelistas. Ok, quiero decirte y quiero volver a enfatizar en esto. Creo que si hiciésemos esta pregunta a aquellos ministros que Dios los ha levantado como grandes y verdaderos evangelistas, creo que cada uno mostraría una escuela muy propia. Por eso creo y decir y repetir que es muy importante que tengamos en consideración esto, por favor. Cada quien puede haber recibido del Señor su gracia, algunos a través del consejo de la predicación, otros a través del poder de señales y prodigios, y otros seguramente otro tipo de gracia en el que Dios permite que a través de ellos se convierta mucha gente y acepten y reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que por supuesto Él tiene un reino de justicia, de poder y de gloria, hermano, y que esa es gran parte del objetivo en el cual tienen que llegar a comprender todos aquellos que quieren ser formados para un día trabajar, ya sea en la obra o, por qué no decirlo, aún anhelar, y si Dios le hace un llamado de esa índole, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo quiero, hermano, en este estudio, en el tiempo que me resta por delante, quiero centrarme en dos evangelistas. Felipe, que ya lo acabamos de decir, que en Hechos capítulo 21 y versículo 8, y si gusta lo leemos, por favor, y sigo hablando. Hechos capítulo 21 y versículo 8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Ok. Aquí encontramos a uno de los evangelistas que la Biblia menciona, pero también yo creo y estoy seguro, porque así lo veo en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, es y seguirá siendo el mayor de los evangelistas puestos en la Biblia. ¿Y por qué me refiero a ellos dos? Principalmente a nuestro Señor Jesucristo y a Felipe, porque creo entonces que yo no voy a tratar de tomar ningún ejemplo en la tierra por la razón que acabo de mencionar, que yo sé que Dios en su favor y en su gracia a cada uno de esos grandes hombres les ha dado la oportunidad de cada uno tomar su estrategia, tomar su forma muy personal y por supuesto Dios en su gracia hacerla visible en cada uno de ellos. Pero en Felipe y por supuesto en nuestro Señor Jesucristo, yo veo cosas muy puntuales en la Biblia que nos pueden servir como una gran herramienta para nuestra formación. Para nuestra formación, por favor. Yo creo en la palabra y sé que todos aquellos que creen y aman la palabra seguirán tomando como referencia primaria lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y por supuesto también
somos bendecidos por las experiencias y formas en las que Dios pues le ha de dar a cada uno de los evangelistas que hoy todavía pueden estar en la tierra siendo ministrados y ministrando por el poder del Espíritu Santo. Ok, esa palabra evangelista lo quiero leer en el diccionario Vine. En el diccionario Vine esta palabra viene del griego 2099, que es evangelistes. Espero estarlo pronunciando bien, si no usted me perdona, pero si no trate usted ahí y en el nombre de Jesús lo decimos juntos, ¿verdad? Evangelistes. Ok, su significado, mensajero de lo bueno. Denota un predicador del evangelio. Me voy a quedar con estos dos términos que son muy importantes según el diccionario Vine. Mensajero de lo bueno. Un evangelista, ¿quién es? Según este diccionario, Vine es el mensajero de lo bueno. Y número 2, tomo también esta porción, un predicador del evangelio. Por favor, un predicador del evangelio. Y número 2, un mensajero de lo bueno. Así es que grabémoslo y tomémoslo muy importante, porque si nuestro tema es hablar acerca del proceso de formación de un evangelista, entonces tenemos que comprender, según la Biblia, cuando se refiere a Felipe el evangelista, esa palabra, hermano, significa mensajero de lo bueno y denota un predicador del evangelio. Entonces, ¿cómo podemos preparar a alguien que va a llevar un mensaje de lo bueno? ¿Y cómo podemos llegar a preparar a alguien que se va a convertir en un predicador del evangelio? Dicho en estas palabras, por favor. Muy importante, repito, muy importante. Al final yo no sé si me vaya a dar tiempo de todo lo que en verdad esto merece, y le pido en el nombre de Jesús que también usted considere esto como una aportación para cosas que nos pueden llegar a servir, y creo que el tema es muy amplio y la escuela muy amplia como para poder decir que en estos minutos yo voy a sacar la totalidad de lo que nosotros necesitamos para poder llegar a aprender ese oficio. Imagínense usted que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra enseñando, instruyendo, preparando 3 años y medio aproximadamente en lo que corresponde a su ministerio en la tierra, y vemos que al final de ese periodo de enseñanzas, de ejemplos y de una forma de vida, hermano, fue hasta después que Él los lanzó a sus discípulos para poderlos también convertir en esos evangelistas bajo un manto ministerial primario. Entonces, quiero ir al libro de Marcos capítulo 3 y versículo 13. Voy a leer esta porción de la palabra porque la considero muy importante para que nosotros analicemos algo. Y subió al monte nuestro Señor Jesucristo, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él, y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Fíjese que en este texto bíblico, tratando de meditarlo y considerar porciones muy claves, las quiero hacer mención porque es muy importante. Subió al monte, llamó a los que Él quiso. Aquí yo veo 2 elementos muy importantes que nosotros tenemos que aprender del evangelista llamado Jesucristo. Oiga, pues, Él, sabiendo que ese ministerio requería de ayudas idóneas, Él llamó, oiga, hizo un llamado, y cuando haber hecho el llamado, oiga, esto me deja ver, y es así como yo lo veo en la Biblia, que nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos seguidores y tuvo muchos discípulos, pero dentro de toda esa gama de multitud que le seguía y que también estaban interesados y que llegaron a creer en Él, hermano, Dios
llamó y escogió. Porque cuando dice aquí en esta versión, y a los que él quiso, en el original significa escogió. Oiga, a los que él quiso. Entonces, entre todos aquellos que le siguieron, hermano, él llamó y escogió. No se te olvide esas palabras. Tiene que haber un llamado y tienes que ser escogido. Ok, por favor, un evangelista o alguien que quiere participar y trabajar, hermano, en esa tarea tan hermosa, repito, y que es parte funcional de alguien que está aprendiendo y que anhela también ir y ser parte de una comisión, es decir, un misionero. Recordemos que estamos hablando también este mensaje dirigido a aquellos que anhelan ser parte de una escuela de misioneros y por supuesto un día convertirse en esos misioneros. Un misionero debe ser aquel también que pregona el evangelio. Un misionero debe llevar un mensaje de buenas nuevas. Entonces, ¿cómo nos podemos llegar a convertir en verdaderos evangelistas? Número 1, ser llamados. Y número 2, ser escogidos. 2 puntos muy importantes. Y ellos vinieron a él. Quiere decir que los que son llamados y son escogidos, hermano, deben de estar con él. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, en la preparación a los suyos, hermano, tuvo ese cuidado. El versículo 14 dice, y se designó a 12 para que estuvieran con él. No fueron todos, oiga, por eso entiéndase de esta manera, no todos, sino imagínense todos los que recibimos a Cristo, todos nos volveríamos en evangelistas. Y qué lindo, ¿verdad? Porque sé que hay mucha tarea y la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, claro, necesitamos muchos evangelistas a la manera de Felipe. ¿Y qué tuvo de hermoso Felipe? Oiga, Felipe, ahorita vamos a hablar, mejor me quedo con esa parte y en el ejemplo siguiente yo le hablo acerca de Felipe. Ok, nuestro Señor Jesucristo dice, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces hay un grupo que son llamados, que son procesados y después los escogen, y dentro de eso, hermano, empiezan a ser preparados, y cuando después de ser preparados, hermano, son enviados. Entonces, te voy a mostrar ahí en tu pantalla un esquema en el que creo poder resumir estas palabras que llevo hasta este momento. Un proceso que yo veo en la Biblia, viable y por supuesto aceptable para entender entonces que la obra o el evangelista o el ministerio no viene por sí mismo o no es del que solamente decir yo quiero ir y voy a hacer. No, lleva un orden y creo que ese orden la misma Biblia nos lo deja ver. Entonces, número 1, debe de haber un llamado. Número 2, dentro del grupo de llamados te deben de escoger. Número 3, cuando te escogen, por supuesto, vas a tener que participar de ser preparado. Y número 4, entendido. No pueden enviar a alguien sin antes, previo, haber recibido una preparación. Muy importante. Mire, si este fuera el preámbulo de esta enseñanza, hasta aquí deberíamos de quedarnos porque hay mucho que platicar al respecto. Mucho que platicar al respecto. ¿Y por qué te dije que ahorita te iba a hablar de Felipe? Porque yo veo en Felipe, hermanos, algo tan importante que en él se cumple este ciclo para poder en verdad haber llegado a ser y estar como un evangelista en la Biblia. ¿Cómo fue el proceso de Felipe? Llamado, claro, pero ¿de dónde lo llamaron? Entre un conjunto de hermanos, permítame usar esta palabra, ¿verdad? Hermanos,
Usted puede ir a Hechos capítulo 6 y por favor vaya y léalo. No ahorita, pero sí por favor tómenlo como nota y como tarea y me ayuda. Muy importante esto, ¿por qué? Porque ahí los apóstoles entendieron algo, que no podían descuidar el ministerio de la palabra ni de la oración a causa de atender las mesas. Entonces, óigame pues, de entre del grupo que estaban allí, dígase pueblo, dígase hermanos de iglesia, por favor permítame usar este término, no dice así la Biblia, pero yo quiero ejemplificarlo de esta manera. Dentro de ellos propusieron que hicieran el llamado a 7 hombres que tuvieran buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo, hermano. Y dice la Biblia entonces que dentro de ellos estaba Esteban y estaba un hombre llamado Felipe. Y este precisamente es el que la Biblia habla al respecto del evangelista. ¿Por qué se lo menciono? Muy importante, porque parecería que el llamado para ser evangelista, hermano, es solamente como a la manera de Pedro. Y Pedro, por supuesto, usted sabe que él estaba remendando las redes con su hermano y de pronto aparece nuestro Señor Jesucristo y él lo llama y le da la propuesta, ¿verdad? Que él dejaría, si deja las redes que le daban para pescar, para poder ejercer su trabajo de pescador. Ahora Dios le dice, ven conmigo, sígueme y te volveré pescador de hombres. Entonces Felipe, él tuvo una experiencia, hermano, pero ¿de dónde lo llamaron? Él estaba, óigame, él estaba dentro de una congregación. Permítame usar ese término y poder considerar que en aquella comunidad, oiga, estaba él y por supuesto los otros 6, pero a Felipe lo llaman. Y óigame, hermano, ¿qué características deberían de ser de un evangelista entonces para que pueda ser formado? A la manera de Pedro, dispuesto. A la manera de Felipe, hombres de buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, de veras, qué hermoso. Por eso, hermano, yo sigo pensando y creyendo que no es solamente del que quiere. De veras, no es solamente del que quiere. Creo que tenemos que llegar a comprender esto para que no caigamos en una equivocación y, por supuesto, más terrible, entre los falsos. Como hay verdaderos, hay falsos. Entonces, ¿cómo podemos ser formados? Repito, a la manera de Esteban, quiere decir que él tuvo, oiga, el cuidado de dar un buen testimonio dentro de un grupo en el que Dios lo permitió y que ellos mismos lo llamaron, no fueron los apóstoles los que lo llamaron. Óigame, por favor, es que muchas veces, queremos ser muy místicos en querer oír el llamado angelical, ¿verdad? Que se te aparezca un ángel, hermano, y de pronto tú le vas a decir, sí, envíame, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios porque haya un corazón dispuesto. Pero óigame, cuando se trata de una operación y una obra tan importante en las cosas de Dios, hermano, merecemos esto. Ok, ¿quiénes lo escogieron? Sus hermanos. El llamado y lo escogieron, estoy hablando de Felipe, lo escogieron sus hermanos, ellos lo propusieron y entonces los apóstoles vienen y lo aceptaron. Entonces cuando lo aceptan los apóstoles, entonces ya vienen a un proceso de preparación. Entonces, oiga, Cristo, había muchos, pero dentro de esos muchos que fueron también llamados, oiga, él escogió a 12 para prepararlos. Entonces esto no es de todos. Por favor, entiéndame esto con mucho amor y eso no quiere decir que usted no puede ser parte de esa obra hermosa. Sí, claro. Por eso tenemos que entender la primera etapa que yo le hablé. Hay ministerio, hay obra y hay personas. Entonces, ¿dónde podemos aparecer nosotros?
Vayamos con calma. Y yo creo que lo más importante es comprender esta enseñanza y asimismo también nosotros perfilarnos a la ruta en la que Dios nos quiere llevar. Entonces, en ese círculo o en esa dirección en la que yo le he puesto esta gráfica de llamados, escogidos, preparados y enviados, hermano, yo veo que Felipe fue preparado y por consecuencia los apóstoles, ¿quién es el que hace la tarea de enviar? Un apóstol. Apóstol significa apóstolos, que su palabra original en el griego es enviado. Entonces, quien está bajo un ministerio apostólico, hermano, va a tener la bendición de que puede ser, hermano, que dentro de los hermanos te elijan por tu buen testimonio y por supuesto por estar lleno del Espíritu Santo, hermano, el que te escojan para una tarea. Pero óyeme, a veces hay quienes, hermano, quisieran ya de pronto, son tan rápidos y tan, perdóneme la palabra, ¿verdad? Tan ligeros y acelerados que a veces, hermano, quisieran, yo lo voy a hacer. Y no, todo lleva un proceso, todo lleva un proceso. Por eso el tema de hoy se llama proceso de formación de un evangelista. Mire dónde fue el proceso de Esteban. En las mesas, atendiendo las mesas. Hermano, es probable que tú tal vez no te habías dado cuenta que hoy en el área que sirves en la congregación, si es la nuestra o si hay alguien que nos oye en alguna otra congregación, hermano, es probable que ese sea el proceso que Dios está utilizando para que a la manera de Esteban tú puedas llegar un día, hermano, a tener el perfil para aún convertirte de parte de Dios obrando en ti, convertirte en un ministro primario. Yo no soy quien para decir que tú no eres y que no tengas la capacidad o el perfil, porque cuando yo veo en la Biblia que dice, ¿y a quiénes llamó el Señor? En 1 Corintios usted lo puede ver, el apóstol Pablo dice, llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no era. Hermano, a eso llamó Dios. Así dice la Biblia. Y si se quiere enojar, se enoja con el apóstol Pablo porque ahí lo escribió en la palabra del Señor. Amén. Ok, entonces avanzando con este tema, quiero hablar un poquito acerca del llamado. Creo que esos 4 escalones, no se te olvide, el llamado, el escogido, el preparado y enviado, deben de estar en una totalidad para nosotros comprender cuándo es el tiempo y cuándo nosotros ya estamos preparados y cuándo seguramente el Señor en su tiempo de gloria nos va a utilizar a nosotros como un instrumento bendito. Como un misionero, hermano, es importante que comprendamos esto. Es importante. Aquí entra en figura, hermano, autoridades. Entra en figura reconocimiento. Entra en figura aún lo que la Biblia dice. Todo tiene que ser probado. Todo tiene que ser probado. Entonces, en el llamado, yo quiero leerte Marcos 1, 16 y 17. Repito, evangelistas a la manera de Cristo. Aleluya. No hay otro. No hay otro. Y yo veo, por supuesto, añadido a eso, a evangelistas a la manera de Felipe. No te voy a decir que no hay otro. No. A Felipe Dios le dio su gracia y qué lindo, hermano. Felipe era uno que se fue a meter a lugares prohibidos, no después, antes, o sea, fue a lugares, hermano, a Samaria. Y ahí, hermano, se convertía la gente cuando Felipe estaba predicando. Aleluya, qué hermoso. Marcos 1:16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Algo muy importante. ¿A quiénes van a llamar? A los que son parte de. Muy importante. Jesús no puso la atención en gente que no fuera del pueblo de él. Oiga, Dios va a poner su atención en gente de él, de Dios.
de Dios. Muy lindo, por favor. Yo estoy tomando ejemplos bíblicos para que nosotros aprendamos. Ok, Romanos 10:14 dice la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vale, este es un camino muy lindo, y el versículo 15, que no lo tengo acá, pero posterior a esto lo miraremos, dice: ¿y quién los enviará? Bueno, entonces todo esto es un caminito también, un proceso para comprender, pero yo estoy refiriéndome a los llamados. Deben de creer en Jesucristo. Hermano, Dios llama para una tarea tan especial como es ser un evangelista a los que creen en su nombre, a los que creen en su gracia, a los que creen en su poder, a los que creen que Él es el Hijo de Dios. Hermano, por supuesto, Él no puede mandar a un incrédulo a hacer esa tarea. Entonces, tú quieres probar a un verdadero evangelista. Es aquel que cree, tiene que creer en Jesucristo. ¿Y quienes pueden optar en ese llamado? A todos los que creen en Jesucristo. Así es que si tú crees en Jesucristo, hermano, también puedes ya considerarte dentro de ese llamado. Por eso cuando la Biblia dice acerca de la gran comisión, hay que tener cuidado cuando muchos dicen: es que esa es una comisión de todos. No, yo creo que tenemos que razonar esa palabra, por favor. Sí es para todos, pero ¿quiénes son todos? Los que han creído en su nombre. Aquí las cosas cambian, porque si nosotros decimos que la gran comisión es para todos, por favor, entre esos todos se pueden incluir incrédulos, y los llamados son los que han creído. Número 1, pertenecen al pueblo de Dios. Número 2, los que han creído. Felipe, vuelvo al ejemplo de Felipe. Él era del pueblo de Dios y, por supuesto, creyente, firme y fiel ante los ojos de Dios. Amén. Avanzo. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire pues, muy importante. Esto es muy puntual para nosotros, por lo menos en mi caso. ¿De dónde me llamó el Señor? Me llamó, oiga, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, eso es muy importante, por favor. ¿Qué te quiero decir? Que tienes que haber nacido de nuevo. La luz que es Cristo Jesús tiene que estar en ti. Un verdadero evangelista, hermano, tiene que tener como señal ya no ser parte de las tinieblas, sino ahora vivir por la luz. Voy a avanzar por el tiempo y me quiero pasar al segundo renglón, que es el escogido. Ya hablamos un poquito acerca del llamado. Ahora el escogido. Lucas 6:13 dice: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogiendo de ellos 12, a quienes él también dio el nombre de apóstoles. ¿Por qué le subrayé esto y por qué puse este versículo? Mire, precisamente porque somos llamados, ok, pero después de ser llamado, ya entendimos que el llamado tiene que ser del pueblo de Dios y por consecuencia tiene que ser alguien que cree en Jesucristo, porque el evangelio que predicamos es de Jesucristo. Y por eso mismo es que tenemos que creer en Jesucristo. Entonces, el escogido, oiga, tiene que entender que si Dios te llamó es porque te quiere convertir en un siervo de Él. En un siervo de Él. Doctrinalmente esto lo hemos estudiado y aprendido de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo. Esa curva también puede ser muy aplicable en esto que estamos explicando, y entonces yo veo que aquí dice la palabra del Señor: los escogió y escogiendo de ellos 12, a quienes él también dio el nombre de apóstoles. ¿Qué significa eso? Que los quería llevar a otra dimensión. Hermano, al que Dios llama y al que Dios escoge,
lo va a llevar a otra dimensión. Tal vez no a una calidad como a los 12 apóstoles en este caso específico, pero ¿por qué no decirlo? Te va a incluir en esos planes y en esa obra hermosa en la que Dios quiere desarrollar. Ok, voy rápido. Preparado. Ok, preparado. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. Entonces, por favor, hermano, nadie puede ser enviado sin antes, previo, haber sido capacitado. Por favor, entendamos eso. Yo creo que eso es lo que nos debe de garantizar. Nos debe de garantizar. Yo le estoy hablando con la Biblia. Estoy poniendo estos patrones según a la luz de la palabra. Repito, puede ser que alguien en su testimonio personal pueda ser que las cosas no sean precisamente llevando este orden, pero óigame bien, el orden trae bendición. El orden trae bendición. El orden trae bendición. Mire pues, Felipe, volviendo a Felipe. Felipe fue instruido. ¿Dónde fue instruido? En las mesas, en el servicio. No menosprecie el servicio. Y de ahí Dios, conforme tú seas fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Y puede ser, en el nombre de Jesús, y lo digo por testimonio propio, hermano, que ese fue el pedido y esa fue mi experiencia. No como un evangelista, pero sí el haber ahora obtenido un privilegio tan grande que es servirle a Dios. Servirle a Dios. Entonces, oiga, después de instruirlos, entonces yo veo que la instrucción, la preparación, hermano, es vital, vital para un evangelista. Marcos 4:10 dice la palabra del Señor. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Oigan, a los que él llama, a los que él escoge, los prepara, y la preparación para ellos de parte de Dios es una preparación muy especial. Lo hizo así tan especial con los apóstoles. Ahora quiero puntualizar algo que yo veo en esto. ¿En base a qué los preparó? En base a las escrituras, en base a la palabra. Por eso, hermano, mire, un verdadero evangelista es aquel que con las escrituras va a utilizarlas para poder entregar el mensaje de Dios. Por eso no tenemos que buscar el equilibrio, hermano. Tenemos que buscar el equilibrio. En toda operación donde no haya escritura santa, dada por Dios, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Lugares donde, hermano, están diciendo y mostrando que es una operación evangelística, pero no hay escritura, ni base alguna en las escrituras, tengamos cuidado, por favor. Es mi deber decírtelo y que tú, en el nombre de Jesús, como has aprendido a amar la palabra, sepas que en base a la palabra, hermano, se hacen las cosas. Y usted puede ver cómo Felipe fue transpuesto y fue llevado ante aquel eunuco que venía de Jerusalén y leía las escrituras, y él preguntó, ¿sabes y entiendes lo que lees? Y aquel hombre dijo, no hay quien me explique. Felipe explicó las escrituras y aquel hombre entendió la importancia de saber el Evangelio de Jesucristo y la importancia que era el nuevo nacimiento a través de las aguas bautismales. Hermano bendito del Señor, evangelista, pregonero de buenas nuevas, predicador del Evangelio de Jesucristo. Qué hermoso. Por eso Pablo, el gran misionero, hermano, su predicación fue hablar acerca del reino de Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Ese es el tema principal de
el Evangelio de Jesucristo. Por favor. Entonces, vemos, y quiero leerte ahora otro pasaje. Acabo de leerte, estoy preparándonos, ¿verdad? Debemos ser instruidos. Marcos 10, 4:10, yo creo que ya te lo leí. Cuando estuvo solo, los que estaban, amén, es dado a conocer el misterio. Ahora, Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus. ¿Cuándo pasó esto? Esto fue un proceso, estamos hablando del proceso de preparación para un evangelista. ¿Cómo debe ser preparado? Bajo un proceso. ¿Cómo viene ese proceso? Recordemos la gráfica que yo le hablé, los llamados, el llamado, ser escogido, ser preparado y por supuesto para último ser enviado. Ahora, fíjese qué interesante, porque aquí lo que yo le estoy leyendo ahorita en Marcos 6:7 es una experiencia que ellos tuvieron antes de ser enviados. ¿Cómo así, hermano? Pues se dice que los envió. Sí, los envió, pero era parte de la instrucción. Entonces, ¿cómo Dios instruye? Es decir, Cristo como evangelista los instruía enseñándoles las escrituras, pero también los llevaba a la práctica. Los llevaba a la práctica y los envió. Pero fíjese que de ese versículo que le estoy leyendo de Marcos 6, ahora le quiero leer Marcos 6:8 y dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Una preparación para un evangelista, aquel que va a ir a la obra, aquel que va a ir a una comisión de parte de Dios. Hermano, Dios lo prueba antes. Dios prueba su corazón. Miren la instrucción: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ay, hermano, cualquiera diría, o es más, yo haría una pregunta, ¿verdad? ¿Habrá alguien que quiera irse de comisión, pero no va a llevar ni comida, no va a llevar ni alforja, no va a llevar ni dinero? Ahí habría una promoción para aquellos corazones, ¿verdad? Para saber si de veras la intención es verdadera, o aquellos que van por la dádiva, ¿verdad? No, Dios prueba los corazones. Dios prueba también a aquellos que van a ir a hacer la obra de evangelista. Hermano, ¿y por qué no decirlo? A los que van a llegar a tener un ministerio glorioso como ser evangelistas, hermano, van a ser probados. La Biblia lo dice. Todo tiene que ser probado. Así es que si hay alguien que anhela obispado, buena obra anhela. Si hay alguien que anhela ser un evangelista, buena obra anhela. Solo te tengo que aclarar esto. Te van a probar. Te van a probar y es parte de la formación y es parte de la escuela. Ok. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios. Mire pues, ¿por qué le puse este? Es muy importante hablar de los 5 ministerios, pero ¿por qué puse este? Porque usted recordará acerca de Felipe que hemos estado hablando, hermano, él lo escogieron los hermanos. Y los apóstoles pusieron su confianza en él, lo prepararon y seguramente los apóstoles lo enviaron. Entonces, mire, no podemos llegar a creer y confiar en un evangelista que no tiene cabeza ministerial. Perdóneme que haga esta aclaración, pero es muy importante. No podemos depositar nuestra total confianza, hermano, porque yo veo en las Escrituras que un evangelista como Felipe, a la talla de Felipe, hermano, se sujetó a una autoridad sobre él, el apóstol Pablo. Y óigame, dice que cuando muchos se convirtieron en Samaria, dice que Felipe puso a los pies de los apóstoles a todos aquellos que se convertían, y ¿sabe qué? Él siguió su viaje.
Entonces tenemos que entender eso, hermano, que un ministro o alguien que va a estar bajo una operación, ya sea de misionero y dentro de una comisión de misiones, hermano, deben de predicar el evangelio. Nadie se puede ir de misionero, hermano, si su principal propósito no sea el predicar el evangelio. Entiéndalo, por favor. Pero también, óigame, nadie puede irse, hermano, dicho de esta manera, sin que haya sido enviado por una autoridad ministerial. Por eso el papel de los ministros primarios, hermano, juega, y tiene un rol vital y tan importante, visto desde un principio celestial, que es el principio de la autoridad y el principio de la sujeción. Hermano bendito del Señor, que anhelas, repito, obispado, buena obra deseas, pero óigame, es necesario que entienda aquel que cree y de veras va a ser usado por Dios, que un evangelista tiene que aprender a tener el principio de autoridad y de reconocimiento de autoridad de las mismas. Felipe siguió su tarea, siguió su comisión, pero entendió que Dios había puesto autoridades sobre él, como el apóstol Pablo y por supuesto los demás apóstoles, a los cuales él hizo entrega de aquellas almas. Algo muy importante y debe también señalarse: un evangelista no debe de enamorarse de las almas. Las almas son de Jesucristo. A quien predicamos es a Jesucristo. Él es el Rey, Él es el príncipe y Él es quien murió y dio su sangre por nosotros. Amén. Entonces, voy ya terminando con el último inciso: ¿quiénes son los enviados? Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, tiene que haber una operación apostólica en esto. Un apóstol, repito, significa enviado. Entonces, tiene que haber una operación apostólica para que pueda ser enviado a alguien a ese gran trabajo y a ese... Ahora, ¿cómo lo vamos a mandar? Ya dije, sujetándonos aquí en la tierra, reconociendo nuestras autoridades y por supuesto una autoridad delegada de parte de Dios también está facultado para generar una delegación en la tierra ministerial para que puedan desarrollar esta hermosa tarea. Ahora, ¿cómo los vamos a mandar? Tienen que ser equipados. Ya dijimos la palabra del Señor, con experiencias aún latentes, con haber sido probado como el Señor probó a los suyos, hermano, pero también el Señor, para poderlos enviar y tener la total certeza que iban a tener éxito en los mensajes, como Pedro en su primer mensaje, 5,000 se convirtieron. Hermano, Felipe, toda Samaria. Y así podemos ver, hermano, las cosas gloriosas en las que Dios respalda a un ministro en esa talla como evangelista. Pero, ¿qué es lo que respalda? El Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermano, mire pues, por favor, nadie en la tierra nunca ni ha sido ni será mayor que nuestro Señor Jesucristo. Y yo leo en Lucas 4:18, dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Yo veo aquí el ministerio evangelístico, hermano, de una forma poderosa. Pero óigame, es Cristo Jesús, el mayor de los evangelistas, hermano, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, ¿a quién vamos a enviar, hermano? Aquel que está siendo preparado dentro del pueblo, ha sido llamado.
aquel que está haciendo que aún en el llamado fue escogido entre los llamados, ok, aquel que aceptó ser preparado y por supuesto aquel que en su condición de reconocer autoridad y principalmente, hermano, óigame, el reconocer que ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, hermano, este va a tener un éxito cuando vaya a la obra misionera y por consecuencia cuando empiece a predicar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Te agradezco que hayas prestado tu atención, de veras un tema tan lindo, tan importante, y yo privilegiado de poder hablar contigo esto. No es la conclusión de ninguna manera, pero creo que nos puede ayudar de gran manera para que nosotros que amamos al Señor, que amamos su obra y que amamos esas almas que aún tienen que ser rescatadas y aún queremos ser parte de la comisión de Dios en nosotros, hermano, que todos nos unamos. Déjeme hacer una palabra de oración y nuevamente agradecido con Dios por tu atención. Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos a los que tú llamaste, aquellos que por estar en medio de nosotros, Señor, serán escogidos y preparados. Señor, que por tu Espíritu Santo y por la misma autoridad establecida de ti sobre nosotros en la tierra, podamos, Señor, nosotros, Señor, levantar a muchos hombres, mujeres, Señor, jóvenes, para esta tarea, Señor, así como Timoteo, Señor, fuera un joven, así también, Señor, nuestros jóvenes sean promovidos en esa dirección, ancianos, mujeres, hombres, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, que tú derrames hoy una unción ministerial, evangelística sobre este grupo, Señor, que está siendo preparado y capacitado, y que aún, Señor, dentro de toda esa gama misionera, Padre, aquellos, Señor, que tengan la oportunidad de ser respaldados cuando prediquen tu palabra y tu evangelio. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno en tu santo nombre, Señor. Gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grande y poderoso.